3:38. Lo que toca ahora es nuestro bloque económico. A ver, ante la paralización de los transportistas, el incremento que no cesa del precio de los combustibles, que es un efecto netamente internacional que nos está afectando de rebote, como se dice, no es una situación generada aquí. Como reacción, el gobierno ha tratado de detener este incremento bajando el selectivo al consumo, eliminándolo prácticamente, porque se le está bajando al 90%. Esto va a costar más o menos mensualmente, o sea, el fisco va a dejar de recibir mensualmente unos 200 millones de soles. Pero esta medida todavía no se ve porque lo que aducen los grifos es que ellos están consumiendo o están vendiendo todavía el combustible que compraron caro. Hasta que no se terminen las reservas en los grifos, no se podrá ver una baja en el precio. Es una historia de siempre. Y también, como medida complementaria para tratar de ayudar a los alicaídos bolsillos de todos los peruanos, que ven los precios incrementados en todos los mercados, se está ahora anunciando, este es un proyecto de ley que se va a presentar ante el Congreso de la República, de bajar o de suspender el impuesto general a las ventas para productos específicos de primera necesidad, para que así las amas de casa y todos los peruanos podamos ir a los mercados a comprar los precios un poco más baratos de lo que ahora se encuentran. ¿Esta medida funciona? ¿Va a funcionar? ¿Es efectiva o es efectista? Eso se lo preguntamos a César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN, que ya nos acompaña. César, ¿qué tal? Un gusto tenerte de nuevo aquí en el programa. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Bien. A ver, lo del selectivo al consumo parece que no ha funcionado muy bien porque todavía el combustible caro, dicen los griferos, se sigue vendiendo en los grifos. Ahora se propone esto del impuesto general a las ventas. ¿Será una medida efectiva en realidad para ayudar al bolsillo de los peruanos? ¿Qué piensas tú? Son dos cosas, ¿no? En el caso del selectivo al consumo, como mencionas, esto es una reducción de la cantidad de impuestos que se paga, diríamos, en la salida o el pago de la gasolina. Para que efectivamente no afecte a la inflación, lo que tiene que pasar es que ese precio, ¿no es cierto?, que va a ser menor si es que aceptamos que Petroperú y todos los demás estaciones de servicio van a bajar su precio, no se traslade también al transporte. Porque lo que va a pasar, si eventualmente esto ocurre, lo que va a pasar simplemente es que vamos a incrementar el margen de los transportistas y la inflación va a seguir. Entonces acá hay un primer tema que yo sospecho que el gobierno no tiene la capacidad realmente para que este acuerdo se logre. Entonces ahí tenemos un problema serio, que si bien es cierto, puede impactar en términos de noticia, que esta reducción del selectivo de consumo, yo creo que si no se traslada esto a transporte... Y digamos que es un doble peligro, ¿no? Porque el grifero también puede seguir manteniendo los precios y aumentar su margen, o como tú dices, el grifero bajar los precios, pero el transportista no, para aumentar su margen también de ganancia. Así es, efectivamente. Entonces acá tenemos un problema serio, que es justamente lo que tú mencionas, que es cómo sabemos nosotros que este margen efectivamente se va a reducir o... en el tema de los transportistas. Y esto significaría, si que lo quiere hacer el gobierno, tendría que haber un acuerdo con los gremios para que esto efectivamente se traslade del grifo al transportista y eventualmente del transportista, ¿no es cierto?, al consumidor final o al que toma, ¿no es cierto?, su colectivo. Ese es uno. Y en el otro tema del IGB, primero es importante que los televidentes sepan que ahorita gran parte de los alimentos están exonerados de IGB. Todo lo que son verduras, frutas, muchas leguminosas, es decir, gran parte de la canasta de los limeños y los peruanos en general ya están exonerados del IGB. Entonces, esto creo que es importante cuando uno... Incluso en los supermercados. A los mercados, efectivamente, ¿qué va a pasar? Muchos de estos productos, especialmente verduras, frutas, legumbres en general, ya están exonerados de IGB. Lo que está haciendo ahora el gobierno, y eso creo que falta también un trabajo muy fino de decir qué están haciendo, es ampliando esta lista, ¿no? Esta lista 1 del IGB, que ya tiene buen tiempo, ¿no es cierto? Se va a ampliar a productos como el pollo, cárnicos y harináceos, ¿no? Es decir, fundamentalmente estamos hablando de pan, estamos hablando de pollo y algunas carnes.
Pero esto es, de nuevo, hay que enfatizar que esto no es toda la canasta de consumo. Entonces, esto podría llevar a error y a percepción de muchos consumidores que realmente van a bajar los precios de toda la canasta, cosa que no es cierto. Es decir, Las familias normalmente, en su mayoría, compran en mercados informales, ¿no? Donde no hay factura, no hay boleta de venta, todo se hace en la informalidad. Entonces, ahí, ¿qué exoneración va a haber? Ahí no aplica nada. Exacto. Pues, ¿no? Y entonces ahí el gran problema que tienes es, realmente los vendedores de verduras, frutas, etcétera, ¿no es cierto? Y aceptemos que nunca pagaron IGB, pero realmente ellos tienen costos asociados, por ejemplo, el selectivo al consumo de petróleo, y si esto efectivamente se da, ¿no es cierto?, va eventualmente a reducir los precios. Históricamente, y acá regresamos a lo de Perú, históricamente los controles de precios han funcionado muy poco, las reducciones del tema del IGB, ¿no es cierto?, y del selectivo al consumo, lo que han generado es muchas veces una reducción de ingresos fiscales y no hay una correspondencia en términos de inflación, porque mucho depende de lo que piense la gente en términos de políticas monetarias y fiscales. Yo creo que acá hay un error desde el punto de vista de lógica del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿por qué está reduciendo el IGB? Yo creo que hay muchísima presión política, pero hay mecanismos hoy día, por ejemplo, como el Fondo de Estabilización de Combustibles, que lo que hace es, puede incorporar, ¿no es cierto?, más productos en la canasta, esta canasta que puede no subir tanto de precio, pero eventualmente hacer, ¿no es cierto?, que el producto comience a subir paulatinamente. Y hay una experiencia amplia en el manejo de esto, y esto no afecta tanto el flujo de las empresas, ni tampoco afecta, ¿no es cierto?, el flujo de los que venden petróleo. Entonces yo creo que por ahí, si bien es cierto, se ha mencionado esto como una posibilidad y que va a ir de la mano con una reducción del selectivo de consumo en lo que es petróleo y lo que es generalmente, ¿no es cierto?, todo lo que son combustibles. Lo más importante y acertado y transparente también es que realmente esto vaya, ¿no es cierto?, a este fondo de estabilización, que lo que haría es poder, ¿no es cierto?, que cuando suban, no trasladarlo todo al consumo, y cuando baje también, eso es importante también decirlo, tampoco no hay una reducción profunda. Eso ya se ha trabajado cuando ha habido subidas de precio de petróleo ya en los últimos años. Esto ha sido manejado, diríamos, muy profesionalmente, y está lo bueno, que ya hay un diríamos, equipo técnico que ha trabajado esto con antelación. Yo creo que por ahí, en términos de efecto que podría tener la subida de precios, iría por ahí, y no, creo yo, por el tema selectivo al consumo, que lo que va a hacer es simplemente una redistribución de dinero, ¿no es cierto?, del consumidor al transportista. Y otra vez nos estrellamos con esa pared llamada informalidad, ¿no? Qué difícil es manejar un país con los niveles de informalidad que tenemos, donde se dan normas para la formalidad, pero la formalidad es tan reducida que prácticamente no se sienten, ¿no? Así es. Y ahí yo creo que el Estado, hoy día, en momentos de crisis, en momentos justamente de tensión, yo creo que ahí es donde hay que pensar en términos de una inclusión financiera y también de formalidad, ¿no? Hoy día, por ejemplo, se ha hablado mucho de estos bonos. Anteladamente, en la crisis del COVID se habló de estos bonos para ayudar al COVID. Ese fue el momento, por ejemplo, de plantear una formalidad a nivel de banca. Hoy día se habla mucho de apoyo a MIPES y pymes como correspondencia, si el Estado efectivamente va a haber alguna extensión tributaria, como es el caso. Lo más importante es también exigir, como debe ser, ¿no es cierto?, que todas las MIPES y pymes, ¿no es cierto?, también se formalicen. Poco a poco tendrán una base tributaria, y eso es lo que significa justamente una política de Estado, donde yo me comprometa a reducir impuestos, pero también al sector privado que lo afecte también se comprometa ya sea a formalizar, ya sea a mejorarse la calidad de sus productos. Es decir, tiene que haber, ¿no es cierto?, una entrega de recursos que es temporal, y una mejora de los servicios y de todo lo que es la entrega de bienes diríamos, y servicios al consumidor y a la población en general. Pero por otro lado, si hacemos lo que estamos haciendo, que es una primera parte, lo que va a generar muchas veces va a ser primero que ese traslado no se da a una reducción de precios, y lo que vamos a hacer es, vamos a generar, ¿no es cierto?, mayor incremento de márgenes en lo que son los transportistas, en el caso del selectivo al consumo, y eventualmente, ¿no es cierto?, en los vendedores de leguminosas, frutas y eventualmente pollo, cárnicos, porque si ellos efectivamente también hacen lo mismo con el IGB, mantienen los márgenes o incrementan los márgenes, y simplemente estamos generando un mayor ingreso a este grupo de comerciantes, en el caso, ¿no es cierto?, del IGB, y en el caso de los transportistas, en el caso del selectivo al consumo. Entonces yo creo que es parte de la medida, pero yo creo que el Estado sí debería hacer, exigiendo esta reducción, que también hay un compromiso por parte de estos señores, cosa que es muy difícil por la
pequeña institucionalidad que tenemos en el Perú, como tú has efectivamente acotado. Y finalmente, César, ¿cuánto va a afectar esta reducción impositiva a nuestra caja, de donde ya ha salido mucho dinero? Esto con miras a un futuro cercano, ¿no? Para inversiones, para temas sociales, etcétera. Exacto, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? Cuando hacemos estas exoneraciones son ciegas, pero afectamos a presupuestos claros como son educación, salud, infraestructura. Es decir, no tenemos una base tributaria muy grande y lo que estamos haciendo es erosionando los recursos de impuestos indirectos, como es el caso del IGB selectivo, que son, si bien es cierto, podemos discutir si son técnicos o qué tan técnicos son una base, diríamos, constante de recursos fiscales para mejorar educación, servicios en general de salud e infraestructura. Entonces acá hay un tema también que estamos sacrificando el largo plazo por una presión hoy día política de corto plazo. Y eso en el largo plazo no es muy positivo en términos de economía para el Perú. Correcto. Nos estamos desordenando y eso es peligroso. Muchísimas gracias, César, por haber estado con nosotros. Encantado. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque.